y 17. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando usted lo haya encontrado, por favor dice amén con su mano en alto. Puede levantar su mano si ya lo encontró. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo sé que la mayoría de nosotros se conoce el versículo 16. Ese es tal vez el versículo más conocido de toda la Biblia. Pero como el 17 no lo conocemos tanto, entonces vamos a leer los dos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una vez más, podemos leerlo todo en voz alta, sí, teniendo en cuenta la puntuación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Querido Dios, gracias por tu palabra y te ruego en este momento, háblanos. Te lo ruego, Señor, en Cristo. Amén. He venido los domingos de este año hablando acerca de la gracia de Dios. Y hace algunos domingos, 3 domingos en realidad, vengo hablando acerca de esa gracia de Dios que ha sido revelada. La gracia de Dios fue revelada y Juan 1:17 dice que quien reveló esa gracia, 1:17 dice que fue el Señor Jesucristo. Recuerdan que ese texto dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron traídas por medio de Jesucristo. Entonces, de acuerdo con esa afirmación del apóstol Juan, la persona que revela la gracia de Dios es el Señor Jesucristo. Él es el que mejor la declara y la manifiesta. Nos hemos preguntado cómo es posible que sea el Señor Jesucristo quien revele la gracia de Dios cuando Él en realidad utilizó el término solo en una ocasión, 2 veces. Cuando dijo, lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia, o dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y nos hemos preguntado cómo es entonces posible que Jesús sea quien revela la gracia y utilice tan pocas veces el término. Y la respuesta que hemos hallado es que Jesucristo mismo es la gracia de Dios revelada. Él es la gracia de Dios. Su vida, su obra y su mensaje, sin necesidad de usar el término, revelan completamente la gracia de Dios. Amén. Por eso los textos que hemos leído esta mañana aclaran perfectamente eso. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 30 palabras se resume el mensaje completo de la Biblia. En 30 palabras, Dios resumió este mensaje. Ya algunos están contando las palabras. Qué curiosidad. Cuéntenme. En 30 palabras, Dios resume todo el mensaje de la Biblia. El mensaje, Dios amó tanto al mundo que le hizo un regalo de gracia, un regalo de amor. Y ese regalo de gracia y de amor se llama Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que el más grande regalo de amor que alguien ha recibido, lo recibimos nosotros de parte del Dios del cielo? Aleluya. Jesús es el regalo de amor del Padre.
Y no solo Él es el gran regalo de amor del Padre, pero el mensaje del Evangelio es el más grande de todos los mensajes. Comparen lo que el Evangelio enseña, lo que el Evangelio dice. Compárenlo con las filosofías antiguas. Compárenlo con los pensamientos contemporáneos. Compárenlo con los grandes escritores. Examinen, coloquen frente a frente lo que Jesús enseñó con lo que han enseñado los hombres en la historia. Y el mensaje del Evangelio seguirá siendo el más grande de todos los mensajes. Y yo estoy muy claro cuando digo esto, que como estoy en un contexto evangélico, por eso recibo muchos amenes. Pero si yo dijera eso en una universidad, no voy a recibir tantos amenes. Y ellos me van a cuestionar. Ustedes saben que los niños, por ejemplo Tiago anda en la edad del por qué. Creo que está un poco adelantado, pero está en la edad del por qué. ¿Y por qué? Cuando uno le dice al niño tal cosa, ¿por qué? No, papi, por esto, por aquello. ¿Y por qué? Y esa edad es complicada. Porque siempre te arrinconan. Y siempre llega, por lo menos llega un momento en que uno tiene que decir, porque sí, papi. No te puedo explicar más eso, porque sí. Y vamos a suponer que nos ponemos como un niño pequeño. Y nos ponemos a preguntar esta mañana aquí, es mi intención. ¿Y por qué Jesús es el más grande de todos los regalos? Y si alguien te preguntara eso, ¿cuál sería tu respuesta? Porque la Biblia lo dice. Porque yo lo creo. ¿Es suficiente razón o argumento? Bien, que tú lo creas, está bien. Que la Biblia lo diga, por supuesto que es buen argumento. Pero lo que trato de hacer hoy es entregarle algunas razones muy fuertes para que usted pueda saber por qué Jesucristo es el más grande de todos los regalos y por qué el Evangelio es el más grande de todos los mensajes que se han predicado en la tierra. Y que usted pueda decir, es por esta razón, por esto, porque no hay nada más fuera de Cristo que el hombre pueda ser salvo. Aleluya. La primera razón, y parece no tener conexión, es que para poder entender la gracia de Dios, esa gracia que es el regalo. ¿Cuántos saben que gracia es un regalo inmerecido? Entonces Jesucristo es la gracia, porque Él es un regalo que no nos merecíamos. Amén. Entonces, para poder entender la gracia de Dios, debemos considerar antes su santidad. Debemos considerar primero que Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? ¿Y qué significa que Dios es santo? Que Él está completamente separado del mal. La palabra santo en su raíz más lejana significa cortar, separar, apartar. Cuando se dice que Dios es santo, lo que la Biblia está diciendo es, Él es el ser totalmente otro, absolutamente distinto, completamente separado. Dios es totalmente otro frente a su creación y no hay nada de ella que lo pueda contaminar a Él. Y eso habla de su santidad. Dios es santo en ese sentido etimológico del término. Y también lo es en el sentido moral del término. Es decir, Dios no puede hacer el pecado que sus criaturas hacen. Dios es santo. Y si no tomamos en cuenta la santidad de Dios, jamás podremos entender la gracia de Dios. ¿Me está escuchando? Porque la gracia de Dios no significa simplemente que Dios pasó por alto el pecado de los seres humanos. Hay personas que creen que la gracia de Dios significa que Dios como que cambió
cambió su manera de tratar con los hombres. Y entonces Dios antes en el Antiguo Testamento era un Dios severo, rígido, demandante, que tenía una ley, que tenía normas. Y parece como que Dios algunos piensan así, como si Dios se hubiera cansado de eso. Y ahora dijo, bueno, ya estoy cansado de eso, ahora ya bien, ya yo perdono a todo el mundo. No, eso somos nosotros los seres humanos, pero Dios no es así. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo santo. Dios no cambia. En Él no hay mudanza. Dios es perfecto e inmutable. Y entonces el Dios santo del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios santo de esta mañana. Alabado el nombre de Dios. Aplaude a Dios. Otros piensan que la gracia es algo como esto. Como Dios dice, bueno, ya. Entren todos los que quieran al reino de los cielos y yo hago como que no los veo. Y entren con pecado y todo. Y hay algunas personas que predican gracia, que es salvación en el pecado. No salvos del pecado, sino en el pecado. O sea, la persona puede seguir pecando, haciendo lo que quiera y ya es salvo. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de una salvación para santificación, de una justificación que te santifica. Bendito el nombre de Dios. Algo que Dios hizo para que tú puedas vivir para la gloria de su nombre. Alabado el nombre del Señor. Yo tengo una expresión aquí que no la he querido usar en toda la mañana, pero la voy a usar ahora. No sé, me la perdonan, ¿sí? Dios no se hizo el de la vista gorda. Dios no dijo, no, voy a pasar por alto eso. No. Dios es santo. Y la santidad de Dios le impide convivir con el pecador. Se lo impide. Él no puede convivir con los pecadores. Increíble. Es así. Dice Isaías capítulo 59, 2. Tomen nota, por favor, porque tengo muchos textos, así que tomen nota. Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de un Dios santo. Dios no acepta el pecado en su presencia. ¿Eso es claro? Si tenemos una idea extraña sobre eso, basta con leer que dos muchachos sacerdotes, Nadab y Abiú, en Levítico 10, ¿han leído la historia? Nadab y Abiú eran sacerdotes. Y un día decidieron, porque parece que estaban borrachos, parece, porque cuando uno lee el contexto en el versículo 9 de ese capítulo, dice, cuando vengas a la casa de Dios no tomarás vino ni sidra. Y como está en el contexto de lo que ellos hicieron, se asocia que ellos debían haber tomado vino o sidra para ofrecer. Así es como se hace la lectura. Pero, ¿qué fue lo que hicieron Nadab y Abiú? Ellos dicen, trajeron a Dios fuego extraño. ¿Qué significa eso? Fuego allí es tomado por leña. La leña está reemplazando leña. Leña extraña. ¿Qué había dicho Dios? Dios dijo, cuando ustedes vengan al altar del incienso, tomen la leña del altar del sacrificio. Saquen leña del altar de sacrificio y colóquenla en el altar del incienso. Y Nadab y Abiú, medio borrachos, dijeron, leña por leña todo da igual. Esa fue su teoría. Al igual va a prender. Y agarraron leña de otro lado. Y ellos meten la leña de otro lado en el altar del incienso. ¿Y qué dice la Biblia que Dios hizo? Dígalo duro. Los mató. Ay, pastor. No diga eso así, que yo traje a mi amigo y le dije, él está hablando de la gracia.
Ven que está hablando del amor de Dios. ¿Y cómo usted va a decir eso esta mañana? Que Dios mató a 2 por eso. Sí, Dios los mató. Diga que se murieron. No, la Biblia no dice que se murieron. Vino fuego del cielo y los calcinó. Y por eso, sí, por eso. Uy, pero que Dios tan mal geniado. No, es un Dios santo. Y cuando Dios dice una cosa, las cosas se deben hacer como Dios lo dice. No como a uno se le ocurra. Porque además, y entonces uno se pone a buscar como explicaciones para tratar de justificar a Dios, para que la gente termine diciendo, no, Dios tenía razón. No, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El que desobedece y peca se debe morir. Y si Dios lo mata, Dios hizo lo que tenía que hacer. Es que el milagro no es que los haya matado a ellos, el milagro es que usted y yo estemos vivos aquí esta mañana, hermanos. Eso es gracia. Eso es misericordia. Dios los mató porque Dios quería enseñar un principio. Antes de ir al altar de la adoración, tienes que pasar por el altar de la entrega, del sacrificio de Cristo. Ninguno que no haya pasado por el sacrificio de Cristo, su adoración es aceptada. Esa es una lección y le están rompiendo la figura a Dios. Se la están dañando estos dos. Y Dios los mato. Ese es severo. Pero por ahí hubo otro que se puso a inventar también. Usa. ¿Se acuerdan de Usa? También era un sacerdote. Y traían el arca, lo traían en unos animales. La ley era, el arca no se toca nunca. Porque ese cofrecito, Dios dijo, yo voy a poner mi presencia en él. Eso va a representar mi presencia. Y mi presencia el hombre no la manosea. Así que el arca no se toca. Y a Usa desde pequeñito le dijeron, mire, el arca, ese cofre, eso no se toca. ¿Oyó? Eso es lo más santo que hay, lo más puro, porque eso no se toca. Y Usa sabía eso. Y cuando están trayendo el arca, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y Usa quiso ayudar. ¿Qué cosa? ¿Y qué dice la Biblia que Dios hizo? Dígalo sin miedo. Dios lo mató. ¿Cómo así? Pero si el pobre hombre iba a ayudar, el arca no se toca. Era preferible que el arca se cayera en la tierra, en el suelo, porque la tierra siempre ha hecho lo que Dios la mandó a hacer. Ella, por no tener voluntad, se la ha pasado todo el tiempo haciendo lo que Dios le ordenó. Pero los seres humanos, por tener una voluntad rebelde, muchas veces ofendemos a Dios. Así que es preferible que el arca la toque la tierra y no la mano humana. Este Dios es fuerte. Pero gracias a Dios que eso es el Antiguo Testamento. Están diciendo algunos. No, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Hechos 5. Después de la cruz, sí, después de la cruz. Ya Cristo había dado su vida, sí. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Dios los mató. ¿Y por qué? Por mentirosos. Dijeron una mentira. Y Dios los mató. Dios es santo, hermanos. Pasa que uno no tiene claro esos conceptos. No cree que está jugando con un Diosito y Dios es santo. Uno cree, yo vivo en la gracia. Hay quienes viven en la hipergracia y creen y dicen, mi amigo, Dios es mi cuate, mi compadre, mi no sé qué. No, Dios es santo. Tu Padre, pero es santo, soberano, misericordioso, santo. Por favor, ayúdame a predicar y dile, con Dios no se juega. Él es santo.
Imagínense, hermanos. ¿Y me están escuchando atrás? Imagínense si Dios matara a los mentirosos esta mañana. Algunos dijeron que hay poder en Jesús. ¿Usted se imagina eso? Ustedes estarían sin predicador. Y por supuesto yo sin congregación, porque el agua sucia no me la voy a echar yo solo. Esto estaría vacío. Tiene un montón de cadáveres esto aquí. A mí eso sí me gustó cuando alguien, yo en medio del ruido, alguien dijo, en el nombre de Jesús. Como quien dice, no, es que la santidad de Dios es terrible, es terrorífica, tan fuerte que cuando Isaías lo vio, dice, vio al Señor sentado en un trono alto, sublime. Sus faldas llenaban el templo y oía serafines que decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Dice, y cuando lo vi, caí y dije, ay de mí que soy muerto. La contemplación de la santidad de Dios debería producir un temor reverente en nuestras vidas. No deberíamos jugar con eso. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, no está hablando solo de una de sus cualidades, está describiendo su esencia. Creemos que cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de otra cualidad de Dios, como cuando decimos es bueno, es justo, es misericordioso, es omnipotente, es santo, es omnisciente, e incluimos en la lista de las cualidades la santidad. No, la santidad de Dios es inmanente a toda su naturaleza, lo cual significa que Él es justo. Él es santo en su justicia. Él es santo en su bondad. Él es santo en su misericordia. Él es santo en todo lo que hace y es. Alabado el nombre de Dios. Como es amor al mismo tiempo. La gracia de Dios no excluye la santidad de Dios. Ni la pasa por alto, ni la anula, ni la puso aparte y empezó a decir, bueno, ahora es de otra manera. Como los que leen la Biblia y los parten los dos testamentos y dicen, ay, que eso es antiguo, es que eso es Antiguo Testamento, es que ese era el Dios del pasado. No, Dios es el mismo. Ese Dios que te salvó por gracia y misericordia, ese Dios es un Dios santo. Que es increíble que nosotros podamos venir aquí y cantar y adorarlo y alabarlo. Y a veces cantamos cosas como te quiero besar y te quiero abrazar. Increíble. A un Dios santo, terrorífico en su santidad. Pero podemos acercarnos. ¿Sabe por qué? Por la gracia del Señor Jesucristo, por el amor que ha tenido para nosotros, porque Él nos dio un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Apláudele a Él. Usted va a tener que venir el próximo domingo. Porque si usted se queda con el mensaje de hoy, se va a ir triste. Se va a sentir culpable, condenado. Se va a decir, Dios mío, ¿yo para qué vine?
Así que arregle la agenda y el próximo domingo vuelva. Porque este mensaje tiene dos partes, ¿sí? Lo segundo que quiero decir esta mañana es que para poder entender la gracia de Dios, debemos considerar antes su justicia. Dios es santo y Dios es justo. Y eso no riñe con su gracia, porque Dios es perfecto y completo. Y todo lo que Él es está en perfecta armonía dentro de Él. En Dios no hay conflictos. Y entonces, como en Dios no hay conflictos, usted puede entender que el Dios santo y Dios justo al mismo tiempo es el Dios misericordioso que nos salvó. Y que para salvarnos no tuvo que violar su santidad, ni tuvo que violar su justicia. No nos salvó violando aquello, nos salvó a pesar de eso. Aleluya. 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 La gracia de Dios tampoco significa que Dios deja de lado su justicia. La santidad de Dios le impide convivir con el pecado. Su justicia le impone castigar al pecador. Porque Dios es justo, tiene que castigar al pecador. Tiene que hacerlo. Su santidad le impide convivir con el pecador, pero su justicia le impone castigarlo. Romanos 1:18. Tome la nota. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. No lo dice Deuteronomio, sino Romanos. Después de la cruz, después de Cristo, y el mayor exponente de la doctrina de la gracia, el apóstol Pablo. Y él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Dios no tolera el pecado en su presencia y tiene que castigarlo. Y cuando Dios va a castigar el pecado, ese castigo es irresistible. No hay forma alguna que cuando Dios se levanta a juzgar el pecado, la persona pueda soportarlo. No hay manera. No tenemos claro esto. Nos apresuramos a decirle a la gente, Dios es fuego consumidor, pero Él también te ama. Dios es amor, ¿oíste? Dios es amor. Y nos apresuramos a eso porque nos da susto, nos da miedo que las personas piensen en un Dios que puede producirles terror. Y ocultamos unas realidades que son bíblicas, que son teológicas. Ocultamos la realidad de que la ira de Dios es irresistible. No se puede jugar con la ira de Dios. Para mí, el pasaje bíblico que mejor describe la ira de Dios es Sofonías, un profeta menor, capítulo 1. Tomen la nota nada más,
porque lo voy a leer y casi completo lo voy a leer, porque es tan gráfico, es tan descriptivo que vale la pena leerlo todo. Sofonías capítulo 1, versículo 2 hasta el 18. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y los raeré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Cuando Dios se levante a juzgar, será como un banquete. Apocalipsis dice que llamará a las aves del cielo para que coman las carnes de sus enemigos. Las aves de rapiña tendrán un banquete un día. Y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y ahora va a describir cómo lo vivirá la gente. Y dice: habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tomen un huracán fuera de categoría. Súmenle un terremoto del más alto grado. Agréguenle un tsunami. Súmenle un tornado. Agréguenle un incendio forestal. Métale inundaciones. Haga que un volcán estalle. Y todavía juntos, todo eso no representan la ira de Dios. Tomen a todos los hombres de la tierra y entrelácenlos, sus brazos, uno con otro, hasta que formen una gran cadena, uno al lado del otro. 7.600 millones de personas, todas unidas, empujando en contra de Dios. Y si Dios se levanta a juzgar, los hará polvo en un segundo. No hay lugar seguro para el hombre cuando Dios se levante a juzgar. Podemos construir nuestras modernas torres de Babel.
Podemos seguir jugando a tener seguridad entre nosotros, pero cuando la ira de Dios se desate, no habrá hombre que pueda permanecer de pie. No hay blindaje alguno. Destruiré, raeré, exterminaré, castigaré, afligiré. Día de angustia, día de ira, día de alboroto, de asolamiento, tinieblas, oscuridad, nublado, entenebrecimiento y algazara. Son algunos términos que usa este pasaje para describir la irresistible ira de Dios. Es a esa ira a la que quedamos expuestos. Es frente a esa ira donde nosotros hemos estado. Y la gracia de Dios no debe ni puede entenderse como la anulación o supresión de la justicia de Dios. No puede entenderse como eso. Su justicia le impide justificar al culpable. ¿Me está escuchando? Yo necesito saber si me están oyendo. Sí. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, y subraye, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios no toma por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y los cuartos, o tercera y cuarta generación. Proverbios 17:15 es mucho más diciente. Habla: el que justifica al impío, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios, que impide que yo justifique al impío, no va Él a justificar al impío, ni va a declarar inocente al culpable. No es que simplemente dijo: ya no eres culpable. Gracia sin satisfacción de la santidad y la justicia de Dios es gracia barata. Es gracia de oferta. Es gracia de promoción. Es fácil predicarla. Vivan en sus pecados y serán salvos. Y no es así. Tengo que adelantarme hoy porque si no se van a ir demasiado tristes y preocupados. Lo que pasa es que Dios en la cruz del Calvario satisfizo su santidad y su justicia cuando Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Quedó satisfecho Dios. Por eso cuando Jesús está por morir, cuando Jesús se está entregando en Getsemaní, Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiera la copa. ¿Sabe qué dicen las personas? Las personas pueden pensar: la copa es que Jesús va a ser lacerado, golpeado, torturado por los romanos. Y entonces colocamos a Jesús teniéndole miedo a las torturas y al sacrificio, a la forma como iba a morir. Pero si Jesús le había dicho a sus discípulos: a ustedes los van a entregar, a ustedes los van a azotar, a ustedes los van a poner en las cárceles y a ustedes los van a matar. Y cuando hagan eso contra ustedes, gócense y alégrense. Entonces, si Jesús le pidió eso a sus discípulos, no podemos imaginar que ahora Él está suplicando que lo aparten de eso.
Hay aquí algo más trascendental, más importante, mucho más significativo. La copa representa esa ira de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es: Padre, si hay forma de salvar a los hombres sin que yo tenga que experimentar en mí mismo la ira tuya, sálvalos. Búscate esa forma, utilízala. Si yo pudiera eludir la justicia de Dios para salvar a los hombres, Padre, usa eso. Y la respuesta fue no. Y es por eso que solo Cristo salva. No hay otro. Si hubiera habido otra forma, Dios la hubiera usado. Si no la usó, es porque no había otra. ¿Me está escuchando? No hay sacramento que valga. No hay agua de bautismo que limpie. No hay diezmo, ofrenda, religión que purifique. Solo el sacrificio de Cristo, un regalo de gracia, te puede salvar. Gracia no es absolución del culpable sin satisfacción de la justicia de Dios. Es abominable pensar y predicar una gracia que elimina la necesidad de satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Eso es abominable. Eso es decir que Dios justifica al impío. Eso es decir que Dios no toma al culpable como inocente. Para Dios poder declararte a ti justo e inocente, primero su justicia y su santidad quedaron satisfechas. Y el que hizo eso fue el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias. Increíble gracia de Dios. Aleluya. Usted tiene que venir la próxima semana para que estallemos de júbilo en este lugar. Porque el plan fue perfecto y se cumplió. Y el Hijo no falló. Pudo haber fallado. Hubo la opción de fallar. Existió la posibilidad de fallar, pero no falló. Dio su vida por nosotros. Absorbió sobre sí la ira de Dios. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Levántate, por favor, y dale gracias. Alaba el nombre del Señor. Glorifica a Dios. Gloriosa santidad, Padre. Alguien tiene que venir a este altar esta mañana, de personas que nos están visitando. Es primera vez, segunda vez, tercera vez. Y dice: wow, yo entiendo ahora. Necesito a Jesucristo en mi corazón para ser salvo. No es que yo sea evangélico desde niño, ni que necesito a Jesucristo. Solo en Él hay salvación. No existe otra forma. Y voy a nombrarlo mi representante ante el Padre. Véngase, por favor. Venga al altar. Usted que está por primera vez, segunda vez, camine hasta este altar. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien me ayuda con ella, por favor. Alguien más va a venir. Bendito el nombre de Dios. Camine hasta este altar. Dios te trajo esta mañana para que supieras que en la cruz Jesús absorbió toda
la ira de Dios sobre su cuerpo, en su vida. Wow. Jesus, my guías. Pienso en eso y me sobrecoge la emoción cuando leo en Hebreos que dice: tú me preparaste un cuerpo para que fuera golpeado. Aleluya. Dios le preparó. Venga, un cuerpo. Venga, pueden venir acá. Alguien más debe venir esta mañana. Es tu oportunidad para tener un encuentro con Jesús. No hay nadie más que puede salvarte. Tu religión no te salvará. No me digas: Pastor Iván, desde que fui niño me bautizaron, he hecho la comunión tantas veces. Pastor, yo tengo mi religión muy linda. Pastor, no me digas eso. No me digas: yo soy un evangélico desde niño, pastor. Vengo a la iglesia, tengo mi Biblia negra. Canto coros con música contemporánea, pastor. Mi iglesia es buena iglesia. Alguien puede estar diciendo: yo estoy en una buena iglesia, esta iglesia del camino es una buena iglesia con un buen pastor y estoy aquí. Y si no tienes a Cristo, estás tan perdido como el peor de todos. No es mi iglesia, es bonita, es Cristo quien murió por ti y necesitas un encuentro con Él. Ven, por favor. Oh Dios, gracias. Ayúdame arriba. Gloriosa santidad. Hay una canción que tenemos preparada. Aleluya. Creo que Laura la dejó lista. Sí. Oren por ellos. Es el momento Oren. que tanto anhelamos. Entréguenle su vida a Jesús. Nuestra carne, nuestra Aleluya. alma, nuestro espíritu están contigo. Aleluya. Aquí, en tu presencia, es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte. Aleluya. Es el momento, Vamos, dígalo, que tanto esperé. Oh, vente, gloriosa vente, santidad, vente, gloriosa santidad, que llena este lugar, llenas mi corazón. llenas toda